capítulo 11, verso 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, tu dirección. Señor, estamos muy limitados en cuanto a entendimiento o conocimientos. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ensanche nuestra capacidad de comprender tus palabras y que tu palabra sea un mecanismo de examinar nuestras vidas, nuestra postura, nuestras intenciones, nuestro andar ante tus ojos. Y con el mismo poder de tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas sean guiadas y transformadas conforme a tus estándares. Y que estos cambios, Señor, que tú produces, glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estábamos cantando: tus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. El sermón de esta mañana: Dios cumplirá de manera irreversible sus promesas. Estaremos en la primera parte. Dios cumplirá de manera irreversible sus promesas. La vez pasada nos han pedido un servicio, estoy hablando de una experiencia que tuvimos hace 4 días atrás. Nos pidieron, y laboralmente hablando, a asistir a una urgencia. Y empacamos, vimos si los vehículos estaban en condiciones, armamos la herramienta, hablamos de los posibles problemas, a improvisar, en fin, embarcamos y fuimos. Más o menos 60 kilómetros. Rápido, una urgencia. Confiado de que todo el trabajo iba a salir bien. Cuando faltaba 5 kilómetros para llegar en el lugar, recibimos una llamada y nos dice quien nos solicitó la llamada: por favor, ya no lleguen, no queremos más el trabajo. Todo nuestro entusiasmo, todas nuestras expectativas, todo el trabajo que emprendimos a hacer se desboronó. Si tan solo por un día nuestro Dios tuviese este tipo de decisiones, hermanos, nuestras vidas serían una catástrofe. Si por imaginarnos que Dios un solo día tuviese actitudes de adolescentes que hoy amaneció con ciertos caprichos y decide no hacer más aquello que por esencia le pertenece, el mundo sería un caos. Pablo, en toda su estructura, desde el capítulo 9 hasta el 11, y he notado en muchas de las predicaciones que pude investigar y ver, verás que Romanos es expuesto como estudios bíblicos hasta el capítulo 16, pero en la mayoría hay un paréntesis en los sermones donde no incluyen capítulo 9 y capítulo 11 por la complejidad de los mismos capítulos. Pablo, en toda su enseñanza, en capítulo 9, 10, 11, nunca, pero nunca
ni siquiera por un ápice de intención o malentendido, ha dejado en duda de que Dios ha improvisado sus planes. Todo lo contrario. Siempre nos han dicho que las profecías bíblicas y toda la escatología es una provisión de Dios para la gran curiosidad y el hambre de sus hijos por querer conocer el futuro. En cierta manera es así, pero eso no es el propósito. Particularmente creo que no estoy muy seguro de eso. Creo que el calendario escatológico está puesto allí para mostrarnos que nuestro Dios es un Dios íntegro, el cual lo va a cumplir punto por punto, y de esa manera mostrarnos su gloria. En el apartamiento de Israel, porque eso nuestro hermano el domingo pasado nos estuvo mostrando de manera muy clara, por parte de Dios no solo es parcial y transitorio. Israel, este periodo o situación en el calendario bíblico está lleno de propósito. Este aparente paréntesis en el cual Dios deja de lado a Israel, como que si estuviese desechado. Dios ha dejado a un lado por un tiempo a su pueblo escogido para traer salvación a los gentiles. Para que Israel tuviere celo de ellos, menciona en el capítulo, los versos 12 y 15. De tal modo, que estos anhelaran las bendiciones del Mesías que ellos mismos rechazaron. En la doxología, y me adelanto un poquitito, la doxología es la alabanza a los atributos de Dios. En la parte final del capítulo, entre el versículo 33 y el versículo 36, si bajas la vista vas a encontrar. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos declara que el propósito predominante de las cosas es gloriarse a sí mismo. Eso es lo que predomina en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El plan elaborado por Dios en la redención es el beneficio supremo que estriba en recibir salvación y vida eterna. Voy a reiterar, el plan elaborado por Dios en la redención es el beneficio supremo que estriba en recibir salvación y vida eterna. Pero, y este pero es muy importante, el único propósito supremo de este plan es gloriarse en sí mismo. La redención, tu salvación y tu vida eterna, aunque es un mecanismo el cual muestra su gran amor, lo que predomina sobre todas las cosas es que esto va a glorificar a Dios. No importa si la comprendamos o no, no importa. Incluso el juicio de los impíos es para su gloria. ¿Te pusiste a pensar? ¿O acaso que Dios condene a los inicuos va a avergonzar a Dios? Todo lo contrario, mi querido.
Él se va a gloriar cuando condene a cada rebelde inconverso. No tendrá vergüenza y no hay por qué, no existe razón. Que Jesucristo esté preparando morada celestial para sus elegidos es para su gloria, inevitablemente, indudablemente. La preparación del infierno para los rebeldes, los inicuos, los no salvos, es solo y únicamente para mostrar su gloria. ¿Te pusiste a pensar? Que el infierno está preparado para que Dios muestre su gloria. El infierno no es un apéndice improvisado de Dios, de ninguna manera. Existen dos aspectos que son elementos relacionados a la gloria de Dios. Y estoy en una especie de introducción, pero la intención es delinear bien algunos conceptos, porque si hay algo que pude notar, y pudimos notar todos, hermanos, en todos estos capítulos de 9, 10 y 11, es que lo que más resalta son los atributos, muchas veces inexplicables de Dios, como su soberanía, por ejemplo. Entonces, existen dos aspectos, dijimos, que son elementos relacionados a la gloria de Dios. Uno de ellos, y pongo como un ejemplo para entrar, es lo que, como un ejemplo, la blancura o el color blanco es lo que caracteriza de manera inevitable a la nieve, ¿cierto? Ok, en este mismo concepto de ejemplo, la gloria es lo que de manera intrínseca, esa es la palabra técnica, e inevitablemente caracteriza a Dios. ¿Entiende el punto? No podés hablar de Dios sin gloria, como tampoco podés hablar de la nieve sin blancura. Es imposible. Intrínsecamente están unidos, pertenecen uno al otro. Esa es la gloria que Moisés le pidió, por favor, a Jehová que lo mostrase. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 33. Es la gloria que uno de los serafines estaba declarando entre ellos, delante del Señor, ante esta celestial visión que Isaías estaba experimentando en capítulo 6. Y el verso dice, santo, santo, 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la gloria intrínseca. Es aquella gloria que Esteban gritó con potencia ante el Sanedrín. En Hechos capítulo 7, verso 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y podemos seguir citando. La gloria que pudimos ver en diferentes manifestaciones de Dios. En la zarza, ¿se acuerdan? En la transfiguración. Mismo cuando Juan fue llevado a Patmos y se encontró con el Cristo glorificado. Es la gloria que Dios nos permite ver. Es esa gloria que le pertenece. Y por otro lado, la gloria que se relaciona a aquello que se lo atribuye. Dijimos que la gloria intrínseca es propiedad, es parte de su esencia. Alguien no puede adicionar ni restar gloria a eso que le pertenece a Dios. Es parte de Él. Cuando estoy diciendo que la gloria se relaciona a aquello que se le atribuye, yo no estoy diciendo que cuando reconocemos a Dios nosotros le sumamos más gloria a Él. No estoy diciendo eso.
Debe entenderse que esta gloria que se reconoce no va a aumentar su gloria, es decir, su gloria intrínseca no va a ser mayor por eso. La gloria de Dios, mi querido, es absolutamente perfecta y absolutamente completa. No porque pongamos una gota de agua en el mar será más agua. ¿Se entiende el ejemplo? Así es que entender la gloria y reconocer su gloria no por eso Él aumentará más. No, mi querido. Experimentar y encontrarse con Dios es siempre reconocer su gloria, o por las buenas o por las malas. Y Apocalipsis nos las muestra muy detalladamente. Nabucodonosor nos detalló en Daniel muy detalladamente. Él rehusó mostrar su gloria y Dios operó en su vida hasta que lo haga. Isaías 43, verso 21, es una declaración que con respecto a su pueblo, y es cortito. Y dice, este pueblo, Israel, se refiere a Israel, he creado para mí mis alabanzas en algún día, en algún momento, en ese día, publicará. Esta es una promesa, querido. Estas no son palabras cambiantes. Estas no son posibilidades, son promesas. Es una promesa. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Efesios 3, con respecto a la gloria asociado a la iglesia, dice en el verso 21, y es muy interesante, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. Vuelvo a leer. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Me corrijo. En la iglesia, en Cristo, por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una promesa. La iglesia debe y está puesta, al igual que Israel. No estoy haciendo un paralelismo. Sencillamente estoy mostrando los propósitos o el propósito de Dios con su pueblo y con la iglesia. Pablo acabó de advertir a los gentiles. Y cuando digo acabó de advertir, porque el hermano Alcides el domingo pasado habló de esto, de la posible arrogancia como iglesia, porque fuimos injertados, ¿se acuerdan? Y que Israel fue desgajado. Él acabó de advertir. Y sobre esa advertencia podemos leer el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo acabó de advertir a los creyentes gentiles con respecto a las consecuencias de jactarse y tener una actitud arrogante por la realidad declarada de que Israel, en su condición de pueblo incrédulo, ha sido cortado de las bendiciones, a fin de que ésta pudiera ser ofrecida a los gentiles. De nuevo, querido, el hecho de que Dios haya desgajado no es sinónimo de improvisación. Dios no improvisa. Dios tiene un plan trazado. El apóstol explica en el versículo 21 que Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿se acuerdan? Y después, de una manera sorprendente, dice, a ti tampoco te perdonará.
Querido, la iglesia está para dar gloria, indudablemente. Lo mismo que Israel, indudablemente. Dios va a cumplir sus promesas en su soberanía. Es importante mantener en mente que Dios no ha anulado su tratado con el pueblo que Él escogió. Si Él en su gracia soberana ha otorgado a los gentiles salvación, ¿cómo yo, iglesia, voy a pensar que no va a volver a traer a sí mismo su amada Israel? Pueblo escogido para que recibiera la bendición plena y cortara, es una palabra clave, querido, en su tiempo, en su momento, a la iglesia apóstata. Vamos a meternos en algo que es fascinante, pero solamente vamos a pasar por ahí cerquita del cercado, de la muralla. No vamos a meternos en la profecía a fondo, porque no terminaríamos. Aún y solo como referencia, hoy estando Israel en desobediencia y desgajado del árbol, Dios condena toda postura antisemítica. No te olvides. Si fue desgajado y si ya no hay promesas, entonces ¿por qué Dios pone amenazas contra alguien que haga algo a su pueblo? Aún en desobediencia. Zacarías 2:8 nos muestra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria que me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, esto dice Jehová, cualquiera que a ustedes les toque, cualquiera que a ustedes le haga algún daño, disculpen, toca la niña de su ojo. ¿Pudiste ver eso? Cualquiera que toca a Israel, aún en su desobediencia, está tocando el iris del ojo de Dios. Nos da pie a entender de que Dios aún cumplirá sus promesas sobre su pueblo amado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No estamos hablando de algo misterioso y místico, sino algo oculto que Dios ha permitido mostrar a su pueblo. Y en este momento es un misterio conocido, no es algo misterioso, es un misterio revelado a Pablo, aquí, en Romanos. Entonces, es como si Pablo estuviese declarando esta verdad con mucha expectación con respecto a este misterio revelado a los santos a través de Pablo en el tiempo de la iglesia a los gentiles. Este misterio que Pablo lo define al final de la carta en el capítulo 16, en el verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, estaba oculto desde tiempos eternos. Hoy la iglesia lo sabe, por medio de Pablo y Romanos. Efesios 3, de vuelta, y Pablo lo dice, misterio, verso 5, para los que están anotando, Efesios verso 5 del capítulo 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, fíjense la declaración y el misterio revelado, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Con respecto a la redención y la salvación, Israel, la iglesia, somos coherederos por el mismo mecanismo, Cristo, su evangelio. Con respecto a este misterio que va a explicar Pablo, se preocupa de que los que reciban la carta no sean ignorantes sobre las verdades doctrinales de su voluntad, de los estándares de Dios y este misterio que está siendo declarado. Pablo está muy preocupado a que la iglesia y los que estaban recibiendo, que formaban parte de gentiles y en ese entonces, judíos hasta hoy, no sean ignorantes. Y que no se llenen de arrogancia y en orgullo, estén diciendo, tomando posturas contra los planes soberanos de Dios. En cuanto a la arrogancia y la ignorancia, Proverbios 16, ustedes lo conocen, todos los conocemos. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Encontré una frase, me interesó, o por lo menos formulé un montón de frases, espero que sirva. La ignorancia a las verdades bíblicas, especialmente al carácter de Dios, caminan juntitos de la mano con la arrogancia. La ignorancia a los caracteres de Dios van de la mano como enamorados con la arrogancia. Ignorancia y arrogancia de la mano. Si yo conozco el carácter de Dios, será muy difícil que yo me pare sobre mi orgullo, porque su gloria, su carácter, me comprime en mi realidad caída. Cuando hablábamos de apostasía, es muy interesante, les pido por favor que vayan al capítulo 3 de Apocalipsis. Habla de la Odisea, una de las cartas a las 7 iglesias, y habla de la Odisea, la iglesia apóstata. Solo como referencia de que Dios cumple sus promesas. De vuelta, es como referencia y como ejemplo. 14 al 17, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ignorancia, que tú eres un desventurado. No sabes que eres un miserable. Sos ignorancia de que sos pobre, ciego. Y estás ignorando que estás desnudo. Hay iglesias, en términos figurados, que producen alegría a Cristo, tomando esta referencia. Y algunos probablemente lloro o tristeza, pero la iglesia apóstata, por lo que dice en el versículo 16, parece que enferma a Cristo, porque lo hace vomitar. Seguimos, hermanos. En cuanto a este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, siempre versículo 25. La palabra en parte que estás viendo ahí no tiene nada que ver con un misterio parcial, con un momento parcial. Se está refiriendo a Israel mismo. Aquellos que son endurecidos totalmente por su rechazo. Pero no todo judío ha sido endurecido
o será endurecido en el futuro. No todo judío. Como en todo el trazo de la historia de la redención, en la soberanía de Dios, Dios ha reservado para sí mismo un remanente de creyentes. Creo que hemos reiterado en todos esos estudios, desde que ingresamos al capítulo 9 hasta aquí, capítulo 11. Dios siempre ha elegido un remanente para sí mismo. Y ha endurecido a aquellos que determinadamente han rechazado su voluntad. Marcelo nos habló del faraón, muchos ejemplos, hermanos. En su soberanía. ¿Qué es la soberanía? La sabiduría cruzada con la voluntad del hombre, en su libertad, en esa libertad volitiva que tenemos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento, ¿viste? En parte esa palabra. Se menciona en el verso 25, será solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un término muy abordado, muy forzado en muchas ocasiones. La palabra hasta que indica un tiempo en una línea limitada. Y de la palabra plenitud, evidentemente, se refiere al cumplimiento final de estas dos expresiones. Nos muestran un periodo y una transitoriedad. Esto que está ocurriendo con la iglesia es transitorio. La iglesia tiene un límite. El endurecimiento de Israel tiene un límite. Hasta que la plenitud de los gentiles se haya completado. Este endurecimiento tendrá un tiempo de caducidad en el calendario escatológico, pero nunca, querido, va a depender de las reacciones o las circunstancias del hombre. No dependerá de cuán eficiente o esforzado y preciso sea mi evangelismo. Y acá me voy a detener. Siempre nos han entusiasmado para los que nos gusta profecía y escatología. Nos has dicho, la iglesia será llevado y la Biblia nos muestra exactamente la fecha. Aquí está en el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. Cuando la plenitud de los gentiles se haya completado, entonces, ¡pum!, la iglesia es llevada. Sí. Y entonces alguien decía, muchachos, a evangelizar, dale, a aprender planes de salvación y llevar el evangelio a cuando más almas convertidas, más cerca del rapto. No. El calendario de Dios no depende de las circunstancias. El calendario de Dios no depende de tu eficiencia en el evangelismo, ni la calidez ni el enfriamiento de la iglesia. Depende exactamente de su única voluntad. Y cuando sean completados los elegidos en la iglesia o a los gentiles, ese es el momento que indicará las promesas que serán cumplidas a Israel. La iglesia en este momento está siendo recibida a salvación por un plan paralelo, si lo querés pensar así, con su pueblo querido, amado. Dependerá esta plenitud y va a durar única y exclusivamente al tiempo determinado por Dios. Él, no nosotros. No las circunstancias, no la economía, no la guerra en Rusia o Ucrania y el calendario que se parece a dolores de parto. No, Él. Hasta que haya entrado, ¿viste esa palabra? Es una palabra muy utilizada. Si notaste, la utiliza con frecuencia nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia al ingreso a la salvación. Te voy a poner algunos ejemplos.
la incredulidad de Israel, el rechazo del Jesús como Salvador y Mesías, no va a ser por siempre. Esta va a durar hasta que haya entrado el cupo de creyentes gentiles. Hechos 14 menciona de esta manera, para usar la palabra nomás en cuanto a haya entrado. Hechos 14, 22 menciona confirmando los ánimos de los discípulos. Discípulos, me traspuse líneas. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la misma palabra que usa el verso 25 de Romanos. Es el mismo término. Marcos 9, en tan solo 3 versos, nuestro Señor Jesucristo usa exactamente la misma palabra, entrar, para referirse a la salvación o al reino de Dios. El versículo 43 del capítulo 9 de Marcos, si lo estás anotando, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. Y sigue las Escrituras. ¿Viste cómo usa? El 45, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida cojo. ¿Viste cómo lo usa? Se refiere a entrar a la salvación. Y el 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Y Pablo está diciendo, hasta que el último gentil entre a la lista de los elegidos por Dios. Esa es la fecha. Allí está el punto, el marcador de un montón de secuencias. Seguimos. Hasta que el número completo de los gentiles escogidos por Dios haya tenido acceso a la redención, hasta que se llene el cupo. Pablo, con respecto a los gentiles, se refiere a sí mismo en este sentido, en Tito 1:1. Fíjense cómo él habla de esto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Siempre Dios. Siempre Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según su piedad. Romanos, capítulo 15, verso 16, se refiere a sí mismo otra vez en cuanto a ministro de los gentiles, pero usa un término que es común en la mayoría del llamamiento especial que tiene Pablo sobre su ministerio en cuanto a los gentiles, él siendo judío de judíos. Interesante la ironía, ¿verdad? Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. ¿Viste ese término? Sacrificada por el Espíritu Santo. Pablo muestra una función sacerdotal aquí. Usa una figura sacerdotal. Él lleva ofrenda a Dios y habla de los gentiles en un número determinado. El sacerdote no podía llevar como ofrenda lo que se le antojase. Él tendría o debería de llevar ofrenda según las instrucciones y los estándares que Dios ha determinado. Y Pablo dice acá, yo soy ministro a los gentiles. Está llevando ofrenda de gentiles hecho por el Espíritu Santo. Interesante que tu salvación, mi salvación, la redención en sí, es por pura gracia, es un regalo absoluto y soberano de Dios. No porque lo hayas
decidido aceptar, como nos han dicho, como si yo fuese el Señor y yo le voy a dar gloria porque yo acepté. No es así. Es un engaño sutil. Aunque aquí Pablo se muestra como un ministro a los gentiles, este es el llamado único y especial también para la iglesia. ¿Cuál ministerio, Pablo? ¿Cuál ministerio especial? El ser ministro del Evangelio de Dios. Este es el ministerio de la iglesia. Ministro del Evangelio de Dios. Sabemos que muchos judíos se han salvado por medio del testimonio de la iglesia. La mayoría serán siendo salvos por medio del testimonio fiel de la iglesia de entre los gentiles y de nuevo hasta que ese número determinado por Dios se complete. Versículo 26. Y luego, después de que cada gentil elegido por Dios se haya completado en salvación, haya entrado en su redil, cada elegido, esta señal, mi querido, será la señal que dará comienzo a los sucesos que llevarán a la redención del pueblo de Israel. Aquí. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la piedad. Esta frase, cuando todo Israel será salvo, esta revelación, esta verdad habrá llenado de gran gozo el corazón expectante de Pablo como judío genuino que era. ¿Se acuerdan que él decía, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo, por su pueblo, por su raza, por el pueblo antiguo, amado por Dios, porque desearía yo mismo ser maldito, maldecido, separado de Cristo por amor de mis hermanos israelitas, los que son mis parientes según la carne. Y Pablo, estoy seguro que en una expectación increíble está diciendo, aquí en el calendario de Dios hay una promesa que continúa para el pueblo elegido por Dios, su amado Israel. Romanos 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Verso 25, ya estoy otra vez. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Verso 26, todo Israel debería ser interpretado en el sentido literal, no alegórico. Es mi postura, es mi conclusión, teniendo en cuenta la referencia a la nación entera, que sobrevivirá al juicio de Dios, que será aplicada durante la gran tribulación. Estamos bordeando calendarios escatológicos. La postura común, sin intención de polemizar, en la postura común sobre la visión del amilenarismo, es según su interpretación de lo cual todo Israel, se refiere ciertamente a un remanente que ha sido redimido durante la iglesia, pero no concuerda esta visión, esta interpretación, ni hace justicia al contexto y al texto bíblico. ¿Cuál es? Pablo ha declarado acerca de Israel, todo Israel. Esta afirmación presenta un contraste claro frente a lo que ya dijo en el versículo 17. Por favor, bajar tu vista en el verso 17, capítulo 11 siempre, con respecto al remanente de judíos. Pues, si algunas de las ramas desgajadas, ¿viste algunas? No dice que Israel fue cortado completamente y en el árbol fue injertado la iglesia, sino que algunas de estas ramas
fueron desgajadas. ¿Notaste? Es decir, en este árbol siguen un remanente de Israel insertado con la iglesia, el olivo silvestre. Nos indica que un remanente judío salvo, creyentes, aquellos que no fueron desgajados, este seguirá en existencia mientras siga el proceso de redención de los gentiles hasta que se complete la plenitud. Pablo habla de judíos redimidos y que no forman parte de este endurecimiento espiritual que ha caído sobre Israel en consecuencia de su abierto y frontal rechazo a su Mesías. Estamos entrando en criterios muy técnicos, hermanos. No podemos hablar de la promesa sobre Israel sin comprender algunos criterios. Estamos tomando un tiempo, creemos muy útil, para posicionarnos sobre lo que Pablo nos quiere decir en esta porción. Antes que todo Israel sea salvo, los miembros incrédulos, los judíos de raza, estos impíos, serán separados a un lado por la poderosa mano inerrante de juicio que será ejecutada por Dios. Ezequiel 20 es una porción bíblica que por favor te pido que vayas hasta ahí. En el versículo 33 no se cumplió todavía. Falta mucho. Todavía no encontramos, y no es que falte mucho. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. 35. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Daniel 12:10 dice lo mismo. Zacarías 13:8 y 9 también refuerza lo mismo. Esa mano justa e inerrante, el cual Dios va a operar sobre su pueblo. Hago un paréntesis, voy a tratar de traer una figura muy resonada probablemente en nuestros oídos como noticia. Felizmente la mano inerrante de Dios no es como esa mano de aquellos cirujanos que por un error tuvieron que amputar una pierna sana, si es que fuese ese el caso. Dios no comete errores. Dios no va a desgajar a aquellos que no son sus hijos. Él no va a perder ningún elegido, ni por casualidad, mi querido. No se va a perder ninguno de ellos, sean estos gentiles, sean estos judíos. Zacarías 13, y acontecerá en el versículo 8, en toda la tierra, dice Jehová, que de las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se funde el oro, e invocaré mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Estamos en un trazo escatológico. Todos aquellos que escuchen la predicación, y aquí les pido que se dirijan a Apocalipsis capítulo 7. Habla de 144,000 hombres preservados para el Evangelio. Estos hombres
Ya la iglesia no está. Ya la iglesia fue arrebatada. Después de la Odisea, en el capítulo 4, nos da a entender que se cumplen las profecías de Tesalonicenses cuando dice, ven, y la iglesia es llevada y comienzan las bordas del Cordero. De nuevo, desearía involucrarme y meterme y ir punto por punto, hermanos, no podemos. La tribulación está haciendo una zaranda. Y aquí los 144,000 hombres preservados de manera especial. Y uso este término porque quiero sostener algo nomás, hermano. En el Apocalipsis capítulo 7, verso 1, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sino sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados sus frentes a los siervos de nuestros dioses. 144,000. Y es interesante porque a partir de acá empieza a nombrar a cada uno de los números de las tribus. Vas a notar. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Saulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Por qué? Estos son los creyentes, no son los creyentes en ese tiempo, sino un grupo de judíos excepcionales, seleccionados para el evangelio en ese tiempo. Estos versos están detallados en el capítulo 12, te animo a que los investigues. Verso 17, el capítulo 14, del 1 al 15. La declaración clara y sin reservas, acá es el punto, este es el punto, de que estos 144,000 sellados serán sellados y vendrán de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aunque muchos dicen que se refiere a la iglesia, estos 144,000, entendemos que en el versículo del capítulo 44 ya no están. No hay referencia hasta el año 160 después de Cristo que a la iglesia se le llame Israel. No se le puede atribuir. Y evidentemente que Juan empiece a nombrar tribu por tribu, nos da a entender que Dios cumplirá sus promesas a cada detalle sobre su pueblo amado. ¿Pudiste notar? Dios no cambia. Dios lo va a hacer. Dios es soberano en su momento. Esta porción bíblica es de gran importancia porque respalda de manera muy evidente de que Dios no ha terminado, no desechó, significa eso. La nación de Israel que estamos estudiando desde el capítulo 9 hasta hoy, en el capítulo 11. Esto nos sostiene a eso. Otros convertidos, dicen ahí, estos que serán convertidos tendrán que escuchar a estos hombres. Hoy en la lectura congregacional, Alcides empezó a leer el versículo 19 y estos son hombres que ya no están en la gran tribulación. De hecho, no están entre los sellados. Es un grupo completamente diferente que es presentado aparte de los 144,000, lejos del peligro. Estos hombres fueron sellados para protegerles de aquella gran tribulación en la cual iban a ser sometidos. Estos hombres no estaban en ese grupo. Primero, porque no podían ser contados. Segundo, porque estaban fuera del peligro, estaban
cerca del trono. Ya probablemente han pasado por la gran tribulación, salvos, con vestiduras blancas, redimidos por el Cordero. No habla de cuerpo, está hablando de vestiduras por la limpieza en un término simbólico de salvación y redención. El ángel que es presentado en Apocalipsis 14, el Evangelio está siendo dado, 144,000. Estos hombres que estaban cerca del trono, que no son los 144,000, ahora los ángeles, que declaran y son los que llevan el Evangelio. Fíjense, vi volar en el versículo 6 de 14 de Apocalipsis, por medio del cielo, a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquellos que escuchen, entiendan, acepten y se arrepientan el mensaje, y de ese modo pasarán a recibir sin daño, sin temor, con toda seguridad y bajo el juicio de Dios. Y aquí es entonces donde las promesas abarcará a todo Israel. Esto es el cumplimiento del pacto, la promesa desarrollada bajo la mano soberana e irrevocable de Dios. Él lo va a cumplir. Este cumplimiento será completo, una nación de creyentes. Y me detengo un ratito, hermanos. En la iglesia, hoy, tenemos muchos cristianos, lamentablemente. No todos estos que dicen ser cristianos son salvos. En esa nación, íntegramente serán todos creyentes. ¿Sabes lo que sería una alabanza en una iglesia de absolutamente todos creyentes? ¿Sabes la armonía que habrá en una iglesia donde todos sean creyentes? Entre el trigo crece la cizaña, hermanos, y no se nos está permitido cegar. El que lo va a hacer es Dios, con su poderosa mano y su atributo que muy pocas veces es valorado y pasa desapercibido. Si hay algo que todo cristiano bajo prueba y tribulación, como lo harán estos hombres, tal vez lo que más observarán es la sabiduría perfecta de Dios. Valoramos el amor, valoramos la misericordia. De hecho, estamos en deuda a la misericordia de Dios. Pero, querido, ¿te pusiste a pensar en la perfecta sabiduría de Dios? Esa perfecta sabiduría soberana que va siendo aplicada minuciosamente en todo el calendario desde el inicio hasta el final, sin ningún cambio, sin ninguna mutación, sin ninguna alteración. Veremos el domingo que viene, nuestro Dios no es un Dios que evoluciona, ni involuciona. Nuestro Dios es íntegro y glorioso, el cual no muda, es el mismo. Jeremías 31, el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos rechazaron. Ellos quisieron anular mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Jeremías 31, 31. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Y sigue la lectura. Por todo lo visto hasta aquí, es obvio que el control de Dios sobre toda la tierra, su soberanía es innegable. ¿Cómo negar? De que Dios está permitiendo, y aún en su soberanía, permite que la rebelión de su pueblo y el endurecimiento, en parte, transitoriamente, sea para cumplir sus propósitos. ¿Se acuerdan de que todo hombre debería de conocer al verdadero Dios por medio del testimonio y por medio de Israel? Dios lo está haciendo. Aún con su endurecimiento, nos toma a nosotros los gentiles y nos inserta en él. Él lo sigue haciendo. Así como la redención de la plenitud de los gentiles dará inicio a la restauración de la salvación de todo Israel, así también la restauración de Israel va a marcar el inicio del reino milenario de Jesucristo dentro del calendario. Hubo un concilio es una reunión de grandes teólogos, 50 años aproximadamente después de Cristo. Te pido por favor que vayas al capítulo 15 de Hechos. Estamos concluyendo, hermanos. Hubo una discusión bastante difícil, parece, entre Pedro, Pablo y Bernabé, pero hubo un resultado interesante después de esta discusión. Capítulo 15 de Hechos, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el problema. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gozo a los hermanos, y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estamos viendo el plan de Dios ejecutado, hermanos. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y Simón, que es Pedro, dice: ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí les presento, queridos, el calendario. Detallado. En un concilio que llevó bastante discusión entre ellos, aparentemente. Posterior al endurecimiento de Israel, donde es privado de todos sus derechos, Dios reunirá a los gentiles, todos y a cada uno de los elegidos. Y después de esto, versículo 26, restaurará y reclamará a su pueblo antiguo, Israel. Y por último, establecerá su reino glorioso sobre la tierra. El control absoluto de Dios sobre la historia es una evidencia irrefutable de su soberanía. Este pueblo he creado para mí mis alabanzas, publicará, lo hará. Concluyo con una porción bíblica, por favor, quiero que vayas a Génesis, capítulo 15. Habíamos hablado de la gloria que Dios nos muestra. Vimos a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la zarza que ardía, que a propósito salía la flama o el fuego, pero el combustible no era de la zarza, un arbusto común en Medio Oriente, en Palestina. Es algo de lo más simple. Y en el capítulo 15 estamos hablando de la promesa que como que Abraham cuestionó al Señor, de que de ti era una gran nación. Y en el versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobre gran manera. Versículo 2, y respondiendo a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno, Eliezer, diciéndole más o menos esto. Yo ya soy viejo, ya no tengo herencia. Señor, ¿cómo me vas a mostrar eso? Todo lo que tengo, soy un hombre rico. Todo lo que gané, esa herencia, no tengo ni hijos, le voy a dar a mi siervo. Y ahí lo menciona el nombre. Dice, Señor, ¿cómo me vas a demostrar esto? Señor, dame una prueba al respecto. Y hay una de las figuras muy extrañas, pero muy ricas y sorprendentes a la vez, en el versículo 15. En la cuarta generación volverán acá, 17, disculpen. Y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba sobre entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y sigue la promesa. Esta es una de las figuras más extrañas. Mientras él dormía, de un horno, del centro del horno, una luz destellante, aquella gloria que pertenece intrínsecamente a Dios, era visto por Abraham, pero lo más extraño es que dice que pasó en medio de animales divididos. Eso es lo que dice el antiguo español. Pero lo que está mostrando es que eran animales partidos en la mitad, eran animales cortados. Estos animales estaban sangrientos ahí. Eran palomas, ovejas y no sé qué otro tipo de animales. Y Abraham ve del centro de ese horno la gloria visible por un momento, y esa gloria pasa en medio de esos animales despedazados. Y en ese momento dice que Jehová hizo un pacto con Abraham. Y cuando él hace un pacto, él no está diciendo, Abraham, ¿sabes que yo te voy a dar descendencia? Estarás viejito, todo lo que vos quieras. Y yo te juro por mi mamita que yo cumplo mi pacto. Te apuesto mi oreja, que si yo no cumplo te doy mi oreja. No. Él hace un juramento sobre su propia gloria, mi querido.
Si yo no cumplo este pacto, lo que significaba en el lenguaje antiguo, que mi gloria, que mi esencia quede como estos animales sangrientos, partidos. Y Zacarías dice que él se mostró como un marido fiel, aunque Israel invalidó su pacto. Querido, nuestro Dios no cambia ni por un instante. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios, pese a las circunstancias, pese a nuestra desobediencia. Dios sigue con el plan. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nuestra fe descansa en un Dios que no cambia. En un Dios al cual nosotros no podemos, Señor, sumar gloria. ¿Qué te vamos a dar nosotros, Señor, de gloria a ti? Señor, nuestra desobediencia nos resta gloria de tu ser, de tu esencia. Desde aquí, Señor, viendo la soberanía operando en toda la historia bíblica, en toda la historia de la redención, somos apenas una gotita, apenas un polvo allí, el cual fuimos redimidos y fuimos elegidos solamente para tu gloria. Señor, fuimos lavados por ese Cordero que se inmoló a sí mismo, por amor. Aquel Cordero que enviaste, tu propio Hijo, Señor. Es un pacto de promesas, el cual este cuerpo que se va deteriorando será transformado. Hemos de disfrutar, Señor, de tu gloria, aún en nuestra desobediencia, aún en nuestros errores. Tu promesa, Señor, es de preservarnos hasta el final, de cuidarnos hasta el final. Esto te pertenece, no a nosotros, Señor. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén.